Qatar y Bahrein es una de las controversias más importantes analizadas por la Corte Internacional de Justicia en materia de soberanía territorial y delimitación marítima. Ambos estados se encuentran ubicados en la región del Golfo Pérsico y durante varios años mantuvieron desacuerdos relacionados con diferentes territorios, islas, espacios marítimos. En esta controversia pues se adquirió gran relevancia internacional debido a que involucraba no solamente aspectos territoriales, sino también intereses marítimos y estratégicos para ambos estados. Respecto a los argumentos de las partes, Qatar sostenía que la Corte sí tenía jurisdicción para defender esta posición. Se basó en dos acuerdos diplomáticos importantes, las cartas intercambiadas en 1987 y las actas de Doha firmadas en 1990. Según Qatar, estos documentos demostraban que ambos estados ya habían aceptado acudir a la Corte Internacional de Justicia. Por eso, consideraba que no era necesario firmar un nuevo acuerdo conjunto y defendió el llamado unilateral Seysin, que significa que un estado puede presentar por sí solo el caso ante la Corte cuando ya existía una base jurisdiccional aceptada previamente. Por otro lado, Bahrein presentó objeciones preliminares, argumentó que esos acuerdos no eran jurídicamente vinculantes, sino simplemente compromisos políticos para continuar negociando. Además, sostuvo que la jurisdicción solo podía activarse mediante un acuerdo especial firmado conjuntamente por ambos países. Por lo tanto, el debate principal consistía en determinar si esos acuerdos diplomáticos tenían fuerza jurídica obligatoria o no la tenían. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia analizó el contenido de las cartas de 1987 y de las actas de Doha de 1990. Después de examinarlas, concluyó que sí eran acuerdos internacionales válidos y jurídicamente vinculantes. La Corte determinó que existía consentimiento suficiente de ambos estados para someter la controversia a la jurisdicción internacional como consecuencia, excepto que Qatar podía presentar unilateralmente la demanda y rechazó las objeciones preliminares de Bahrein. Esta decisión tuvo una gran importancia para el derecho internacional porque reafirmó que el consentimiento de los estados no solo puede expresarse mediante tratados formales, sino también a través de acuerdos diplomáticos. Además, fortaleció principios fundamentales como el Pacta Sunt Servanda, que establece que los acuerdos deben cumplirse de buena fe. Gracias a esta decisión sobre la jurisdicción de la Corte, pudo continuar posteriormente con el análisis de la soberanía territorial y la delimitación marítima entre Qatar y Bahrein. Ahora bien, para hablar respecto a los criterios utilizados por la Corte Internacional de Justicia para la delimitación marítima entre Qatar y Bahrein, vamos a traer a colación la soberanía territorial que ocurrieron entre las islas que les voy a mencionar a continuación. En primera instancia, cabe destacar que en este proceso la Corte analizó las soberanías como los espacios marítimos mediante el estudio de títulos jurídicos y actos de ocupación denominados effectivities y el consentimiento de lo que van a ser los estados involucrados. El litigio fue delimitado jurídicamente por la denominada Fórmula de Bahrein, derivada de acuerdos y comunicaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que decía la fórmula es que la controversia comprendía 5 elementos principales: las islas de Hawar y Yannan, los bajios de Fas Andival y Kit and Jared, las líneas base de archipiélagos y el territorio continental de Subara y las zonas de pescas y asuntos relacionados con el ya mencionado la frontera marítima. En este caso, para resolver dichos conflictos, la Corte aplicó principios contemporáneos del derecho internacional, especialmente el principio de equidad y la metodología de equidistancia corregida por circunstancias relevantes. En esto se buscó como un resultado equitativo, alejado de criterios geométricos. En este caso analizó factores geográficos, históricos y jurídicos para establecer una única delimitación marítima que abarcara el mar territorial y la plataforma continental. Esta sentencia asimismo consolidó la importancia del principio de equidad de la delimitación marítima y procuró evitar resultados desproporcionados y que generaran tensiones entre Qatar y Bahrein. الله حيكم يا رويلات يلبيكم رفعيت الراس الواحدكم من دور اول بالكرم لو مقياس
Bueno, siguiendo con el estudio que estamos realizando de la Corte Internacional de Justicia en el fallo de Qatar contra Bahrein, vamos a estudiar un elemento clave y de las influencias de las islas y su delimitación marítima. Entonces, inicialmente vamos a aclarar que este conflicto no únicamente se basaba en quién era dueño y señor de cada terreno de estas islas, sino que quién tenía la soberanía para actuar bajo un espacio marítimo específico que brindaba el espacio territorial de esas islas. Más que todo se partió desde un eje que analizaba el tema de recursos naturales, las rutas marítimas y sobre todo el control estratégico en el Golfo Pérsico. Entonces, inicialmente teníamos que en disputa se analizaron las Islas Jawar. Estas islas están muy ubicadas a la costa de Qatar, pero la Corte Internacional de Justicia reconoció inicialmente la soberanía de estas islas a favor de Bahrein. ¿Qué sucede con esto? Que inicialmente Qatar manifestó un punto de vista injusto e imparcial, ya que, como se mencionaba, al ser un punto más cercano a Qatar, de cierto modo se ejercía una presión de Bahrein bajo este mismo estado. ¿Y por qué sería injusto desde un punto de vista jurídico? Estas pequeñas islas podrían proyectar enormes espacios marítimos y terminar afectando de manera desproporcionada, tal y como se mencionaba. Entonces, ¿qué decidió la Corte? Inicialmente limitó parcialmente el efecto jurídico de algunas de estas formaciones marítimas para mantener un equilibrio entre ambos países. Esto no demuestra únicamente que el derecho internacional se basa en quien tenga más terreno, sino que también se analiza el sistema de equilibrio y una decisión razonable. En este caso es importante recalcar que los argumentos jurídicos no eran aislados, sino que más bien representaban estrategias jurídicas opuestas, representaban una estrategia completa, ya que todos los argumentos iban correlacionados dentro de ellos mismos. Entonces, si bien los unos estaban presentando su disputa principalmente frente a la posibilidad de la intromisión de la Corte dentro del caso, los otros simplemente estaban asegurando y estaban determinando que dentro de los tratados y dentro de la relación interpersonal y en relación internacional que había entre Qatar y Bahrein, habían ciertos acuerdos y ciertas locuciones en las cuales se había determinado cierto tipo de territorios y cierto tipo de limitaciones. Y este es el meollo principal del asunto: cómo se puede desenfocar o cómo se puede atacar un elemento que anteriormente ya había sido pactado o que presuntamente había dado algo que ver referente a su soberanía y sobre su territorio. Bueno, referente de la decisión final sobre el caso Qatar versus Bahrein, se tiene en cuenta que primero la Corte Internacional de Justicia desarrolló el caso en el 2001. Ahí se busca como tal resolver las controversias marítimas, digamos, en el enfoque territorial y marítimo del Golfo Pérsico entre Qatar y Bahrein. Ya posteriormente, ¿qué involucra el conflicto? Nos está hablando involucra sobre el tema de las islas, los arrecifes, habla también sobre su delimitación de los espacios marítimos estratégicos, que también buscan el control de las zonas estratégicas de los recursos naturales. Digamos, la importancia del caso busca consolidar unos criterios muy importantes sobre la autoridad, sobre la Corte Internacional de Justicia, fortaleciendo como tal el principio del derecho internacional. Bueno, ya dentro de los efectos jurídicos que impactó en el derecho internacional, la Corte Internacional se debe reconocer que un Estado podía acudir unilateralmente, ¿no?, a la Corte cuando existieran ese tipo de acuerdos que previamente ya se habían consolidado. ¿Sí? La Corte consideró en cierto punto válido los acuerdos firmados entre Qatar y Bahrein en los años 1987 y 1990, digamos, como tal, esa fue la normativa que manejó, y que esto concluyó que le otorgaron la jurisdicción y la obligación al tribunal. Ya finalmente es menester aclarar que la importancia del fallo reafirma en la obligatoriedad de los acuerdos internacionales, fortaleció el derecho internacional como mecanismo pacífico para resolver controversias, adicional consolidó criterios modernos sobre delimitación marítima, integró normas y adicional la sentencia confirmó que los principios de equidistancia y circunstancias pertinentes se debían aplicar de una manera conjunta para alcanzar soluciones justas y equilibradas para todos los estados, no solo para este caso.